Bien, muchachos, vamos a continuar entonces. Lo que vamos a revisar a continuación es lo que se conocerá como la conservación del momento lineal. ¿Ok? Entonces, para entender bajo qué circunstancias el momento lineal se va a conservar, vamos a recordar justamente el ejemplo que acabamos de resolver. ¿Ok? Justamente este. Y para ello, más concretamente, vamos a recordar ese último párrafo, ¿ok? Donde decimos que la fuerza que aplica el auto sobre el agua vale menos 30 newtons y que la fuerza que ejerce ahora el agua sobre el auto también vale en módulo 30 newtons. Lo único que está cambiando es la dirección entre estas dos fuerzas, ¿ok? Entonces, regresando a hablar de la conservación del momento lineal, veamos lo siguiente. Retomando el ejemplo anterior, podemos pensar en lo siguiente. Podemos pensar o plantearlo de la siguiente manera. Podemos plantear la siguiente situación. La siguiente situación. Vamos a suponer, por, por mera simplicidad, que una porción, una masa de agua, en el problema anterior, ¿ok? Denotada de esta manera, ¿ok? Será nuestra masa A, impacta sobre el auto, ¿no? Que vamos a representar por simplicidad, repito, por por este objeto. ¿Ok? Entonces, esos objetos están, por ejemplo, en movimiento, o puede no estar, o alguno de ellos puede no estarlo, pero al menos uno sí. Entonces, eh, impactan, chocan, y después de ese impacto, lo que puede ocurrir, y eso va a depender claramente, como se mencionó, de las masas de cada uno de las partículas que están aquí interactuando. Por un momento pensemos que en este caso, la masa del auto es tal que sí permite que moverse ligeramente, ¿no? Tal vez no acelerar a una velocidad considerable, pero vamos a asumir que ese chorro de agua que se lanza es tal que sí logra pues tambalearlo un poco. Bueno, entonces la situación que les planteo es la siguiente. Tenemos dos objetos. Cada uno tiene una velocidad, ¿ok? Denotados de esta manera. Entonces, supongamos que este objeto se está moviendo en esta dirección y este otro objeto, voy a nombrar su velocidad como v2, se mueve en esta otra. Estos dos objetos, como menciono, van a interactuar. Entonces, en una siguiente escena, estos objetos entran en contacto. Vamos entonces aquí. Voy a anotar ese contacto. Y después de esta interacción, pensemos que el objeto de color verde, el objeto de masa A, termina moviéndose en una dirección distinta a la que llevaba al inicio. Entonces, por ejemplo, termina yéndose hacia acá abajo, mientras que el objeto color rojo se mueve en la dirección opuesta. Entonces, ahora la velocidad del objeto 1 o del objeto A tiene esta dirección y la del objeto 2 tiene esta otra. Aquí objeto, bueno, U sub 2.
Pensemos que se dirige de esta forma. Ok, entonces ese es el panorama que quiero que estemos considerando en este momento. Ok, colisionan, chocan y después se separan. A ver, pensemos por un momento, para que esos dos objetos se muevan en esas direcciones, ¿qué tuvo que haber ocurrido durante la colisión? ¿Qué tuvo que hacerse presente en la colisión para que después de ella estas partículas tomasen las direcciones que están aquí mostradas? Por ejemplo, que es algo justo como lo que sucede aquí, justamente para que, por ejemplo, el chorro de agua se detenga. Tiene que estar la misma fuerza de ambos lados. Tuvo que aplicarse, ok, para empezar se tuvo que aplicar en cada objeto una fuerza. Ahora, en efecto, cada fuerza que se aplicó tiene ciertas características, ¿no? Que tienen en común, como por ejemplo el módulo. Entonces, a ver, pensemos lo siguiente. Sobre el objeto A, sobre la masa en color verde, se aplicó una fuerza proveniente del objeto en color rojo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos una fuerza que apunta en esta dirección. Voy a ponerlo así. Esta fuerza es aplicada desde el objeto B sobre el objeto A. Y por tercera ley de Newton, ¿qué sucede al mismo tiempo? Sobre el objeto en color rojo aparece una fuerza. Se aplica una fuerza proveniente del objeto A y actuando sobre el objeto B. ¿Ok? Eso es lo que estaría sucediendo. Aquí voy a dibujar un poco más separado esto. Así. Entonces vamos a concentrarnos justo, bueno, y es importante mencionar aquí o aclarar que durante esta colisión, durante el choque de estas dos partículas, estas fuerzas son las únicas que estarían actuando. ¿Ok? Estas son las fuerzas que van a generar justamente este cambio de dirección. Pudiera existir el peso, pudiera existir alguna fuerza normal, pudiera existir alguna otra, pero justo en el proceso de choque, estas dos son las que van a generar este cambio en la dirección de movimiento. Por lo tanto, son las fuerzas más relevantes que vamos a tomar en cuenta. ¿Ok? Entonces, eh, como menciono aquí en el encabezado, retomando el ejemplo anterior, podemos plantear la siguiente situación, ¿no? Dos objetos que chocan, se aplican en cada uno de manera mutua dos fuerzas actúan en objetos distintos y que van a tener como efecto pues un cambio en la dirección de movimiento e incluso cambiar la velocidad de cada una de las partículas. Bueno, de acuerdo a la tercera ley de Newton, una vez más, esa ley, de acuerdo a la tercera, tercera ley de Newton, sabemos que, bueno, sabemos que eh, la fuerza que ejerce el objeto B sobre el objeto A tiene la dirección opuesta a la fuerza que ejerce el objeto A sobre el objeto B. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está mostrado en la figura. Tienen, tienen el mismo módulo, pero apuntan en direcciones totalmente opuestas. Bueno, vean ustedes que de esta ecuación podemos escribir lo siguiente, que la fuerza del objeto A sobre perdón, del objeto B sobre el objeto A
más la fuerza del objeto A sobre el objeto B, esto es igual a 0 vector. ¿Sí estamos de acuerdo con esta relación? Con esta ecuación. Simplemente moví, ¿no?, el término de la que está de la izquierda, perdón, de la derecha hacia la izquierda. Y por lo tanto, pues eso implica un cambio de signo. Y entonces del lado derecho, pues queda un 0. Pero como estamos hablando de vectores, no es un 0 escalar, es un 0 vectorial. ¿Ok? Ahora, por la segunda ley de Newton, ¿ok?, aplicando ahora la segunda ley de Newton, obtenemos lo siguiente. A ver, esta fuerza, ¿qué va a producir y en qué objeto? ¿Qué efecto va a tener la fuerza de color amarillo? La fuerza que aplica el objeto B sobre el objeto A, según la segunda ley de Newton. ¿Una aceleración? Una aceleración, ¿en qué objeto? ¿En cuál de los ¿El dos objetos? objeto A? El objeto, el objeto, En- el objeto A. O sea, aquí, bueno, espero que sea clara, o sea, el cómo entendemos los subíndices. En color amarillo estoy denotando la fuerza que aplica el objeto B sobre el objeto A. Por lo tanto, esta fuerza va a producir en el objeto de masa A una aceleración. Ese es el que se va a mover. De hecho, en la figura creo que está actuando sobre el objeto A. Por lo tanto, pues va a producir una aceleración justamente en la dirección indicada. De manera equivalente o de manera similar, ¿qué va a suceder con esta fuerza que aplica el objeto A sobre el objeto B? Pues también va a generar una aceleración, ¿no? Una aceleración, exacto, sobre el objeto B, ¿no? Ahora es el objeto B el que se va a mover. Entonces tenemos masa del objeto B por la aceleración que va a ser producida justamente por la fuerza que se le está aplicando. Y esto sigue siendo igual a un 0. Bueno, vamos a continuar aquí con el análisis. Vean ustedes. Ahora, recordando, ahora vámonos a cinemática. ¿Cómo vamos a verlo? Desde el punto de vista, más bien recordando ahora la relación entre velocidad y aceleración. Entonces, si recordamos esa relación, pues podemos escribir lo siguiente, que la masa por la derivada de la velocidad del objeto A respecto al tiempo, más la masa B que multiplica a la derivada de la velocidad B, la velocidad del objeto B respecto al tiempo, esto sigue siendo 0. Esa relación o ese resultado no está cambiando. Sigue siendo 0 del lado derecho.
¿Ok? Aquí podemos hacer un poquito de pasos algebraicos para escribir lo siguiente. Lo voy a escribir y ustedes me dicen si para alguien no queda claro por qué esto es posible. A ver, quedará de la siguiente manera. Es masa por la velocidad del objeto A más la masa del objeto B por la velocidad de dicho objeto. Y esto es igual a el cero vector. ¿Ok? Entonces, sin una forma de verificar que eso que está escrito, eso último que acabo de escribir, es exactamente igual a lo que está de arriba, pues nada más apliquen la derivada, ¿no? Respecto al tiempo. Si ustedes aplican esa derivada, asumiendo que la masa de las partículas se mantiene constante, pues llegan a la ecuación que está arriba. Entonces no creo que represente mucho problema. ¿Qué es lo importante que hay que notar? Lo que está en amarillo, ¿quién es? O sea, ¿qué estamos obteniendo a multiplicar la masa de la partícula por la velocidad que tenga? El tiempo, la verdad, No. la fuerza. ¿Qué obtenemos qué El cantidad física? momento lineal. Exactamente. Momento Cuando lineal. multiplicamos la masa por la velocidad, estamos obteniendo, aquí lo pusimos, aquí está, el momento lineal de la partícula A. Entonces, aquí podemos escribir lo siguiente. Tenemos la derivada respecto al tiempo del momento lineal de la partícula A, más, si lo notamos ahora, tenemos el momento lineal de la partícula B. Y esto está igualado a cero. Esta derivada está igualada a cero. ¿Ok? Entonces, es lo que estamos haciendo. Vean, partimos de la tercera ley de Newton, aplicamos la segunda ley de Newton, eh, recordando un poco la relación entre velocidad y aceleración, es que obtuvimos esta última ecuación, donde vemos que esos dos términos que aparecen son cada uno el momento lineal de cada partícula involucrada en este choque. Seguimos hablando de estas dos masas, nada más de estas dos, durante el proceso de colisión. ¿Ok? Ahora, podemos definir, para referirnos a esta suma, podemos definir las, eh, el momento, el momento lineal total del sistema de dos partículas, de dos partículas, ¿cómo? Entonces lo que vamos a hacer es decir lo siguiente. Como aquí estoy sumando los dos momentos de cada partícula, pues vamos a llamarlo un momento total, un momento lineal total. Entonces el momento lineal total que sea la suma de estos dos. Si tuviésemos 3, 4 partículas que estuvieran ahí interactuando, pues entonces el momento total sería la suma de los momentos de esas 3, 4 o muchas partículas que pudiéramos estar considerando en un problema concreto. Que en este caso solamente son dos. Por lo tanto, pues solo tenemos estos dos términos. Bueno, de esta manera, ¿ok? De esta manera, de esta manera, entonces vean, si sustituimos o cambiamos esta suma por simplemente el momento total del sistema de partículas, quedará lo siguiente, que la derivada respecto al tiempo
del momento total de las partículas, del momento lineal total de esas partículas, es 0. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué querrá decir este resultado? A ver, quiero que eso lo recuerden un poco sobre lo que saben de cálculo diferencial. Si ustedes tienen una cantidad, en este caso denotada por P sub t, y esa cantidad se deriva respecto a alguna variable, como en este caso el tiempo, y esa derivada da 0, ¿qué pueden decir acerca de lo que derivaron, de la cantidad P sub t? ¿Tiene que ver algo con lo de la pendiente, que sea cero? Bueno, que sea horizontal. Ok, también lo puedes pensar de esa manera, ajá, pero, ok, si lo quieres ver desde el punto de vista geométrico, llegas a la misma conclusión. Se puede llegar a la misma conclusión. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, una función, ajá, pensemos, eh, que tenga este comportamiento, así, y pensemos en este intervalo. Aquí sería, aquí, 1, 2, 3 y finalmente 4. Geométricamente, ¿en qué intervalos o en qué puntos tú sabes que puedes asumir que la derivada va a ser cero? Pues sería cero en sus puntos máximos, ¿no? Y en este caso, ¿dónde estaríamos? O sea, si fuese esto un tiempo 1, 2, 3 y 4. Como en 2 puntos y algo, ¿no? Porque imaginemos que en 2. Ok, bueno, aquí, si esto concretamente fuese, en 2, la Bueno, en 2 derivada como... creo que no está definida porque es como un pico. Ajá. Entonces, cuando tenemos una función de esta forma, construir la recta tangente pues, no está definido porque hay muchas, ¿no? Ujú. Entonces no es derivable en ese punto. Entonces no es derivable en este punto. No existe la derivada. Pero bueno, a ver, a lo que voy es lo siguiente. En el intervalo de 2 a 3, ¿ok? Podemos ver que la pendiente, la recta tangente es 0. Aquí la pendiente es 0. Y en ese intervalo de 2 a 3, ¿cómo es la gráfica de esta función? O sea, ¿qué valor adopta en ese intervalo de 2 a 3? Si la función, por ejemplo, si en este valor toma el valor, la función de un valor k, ese valor lo toma desde 2, lo mantiene hasta el instante 3. Es decir, es una constante. ¿Ok? Eso es lo que sucede, ¿no? Con las constantes. Si ustedes derivan un valor constante, llámese un número, respecto a alguna variable, respecto a z, x o t, como en este caso, ¿cuál es la derivada de ese número real, por ejemplo?
digamos, la conclusión que uno puede obtener de aquí es que, a ver, de hecho lo voy a copiar para ahorrar tiempo. Lo que uno puede concluir es que esta suma de momentos de este momento total para un sistema de dos partículas es constante. Es lo que nos está diciendo aquí. Para que esa derivada, para que la derivada de este P sub t sea cero, significa o implica que esta cantidad es una constante. Y eso uno lo sabe desde cálculo diferencial, ¿no? La derivada de cualquier constante siempre es cero. Por lo tanto, estaría sucediendo esto. Entonces, a este resultado es a lo que vamos a conocer como la conservación del momento lineal. Si no cambian esto está diciendo, los cambios en el tiempo del momento lineal, cuando no hay fuerzas externas aplicándose, este cero significa eso, no hay fuerzas externas aplicándose, el momento se conserva. Esta cantidad se conserva. Entonces, la ley o el principio, o vamos a ponerlo así, la conservación del momento lineal total de un sistema de partículas es válida en este caso cuando sobre dicho sistema no se aplican fuerzas externas. Es lo que nos está diciendo este principio. ¿Y cómo podemos decir aquí que no hay fuerzas externas? Veamos, recordemos lo que decíamos aquí en la segunda ley de Newton, escrita en términos del momento lineal. El cambio en el momento lineal se debe a que se están aplicando fuerzas. Eso es lo que está diciéndonos. Cambios en el momento lineal en un intervalo de tiempo o en el tiempo son debidos a que existe una fuerza resultante, siendo aplicada sobre la partícula. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que sobre este sistema de dos partículas no se están aplicando fuerzas. Por lo tanto, el momento lineal del sistema de dos partículas va a ser una constante. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, mucho cuidado con cómo se entiende esto. Estamos diciendo que el momento total del sistema se va a conservar en el tiempo, no los momentos individuales. Los momentos individuales, por ejemplo, de estas partículas, notemos, pueden estar cambiando. Vean, aquí está asociado el momento inicial de la partícula en color verde, pero después del choque, nótese que ha cambiado. Ya no se mueve, ni siquiera tiene la misma dirección, ya no se mueve hacia la derecha, sino que ya se mueve en una dirección distinta. Por lo tanto, el momento individual de esta partícula ha cambiado. Lo mismo está sucediendo con la partícula en color rojo. De manera individual, su momento lineal ha cambiado. Ya no se mueve hacia la izquierda, sino en una dirección distinta. Entonces, esta ley de conservación, ¿a qué se refiere? A que si sumamos el momento inicial del sistema y lo comparamos con el momento final de las dos partículas, esos dos escenarios son exactamente iguales. A eso se refiere la conservación del momento lineal de un sistema de partículas, en este caso de dos nada más. De manera individual, repito, pueden estar cambiando los momentos lineales de cada una de ellas, pero la suma antes y después de su interacción se conserva. Toma el mismo valor, la suma total. Esta idea no sé si les resulta familiar, si les recuerda a alguien.
Es como la de la energía, ¿no? O algo así. Exactamente, exactamente, como vimos con la energía. De hecho, por acá tenemos una figura, ¿no? Creo que era por... ¿Dónde andaba? Ok, creo que podemos. O si recuerdan ¿cómo se llama? Una animación que... aquí está, justamente aquí está. Decíamos, ¿no? Que la energía cinética puede aumentar, energía cinética, pero al mismo tiempo la energía potencial va a disminuirse. Pero la suma de estas dos energías en un instante inicial se conserva. Si volvemos a medir en algún instante posterior las energías que pudieran estar presentes, podríamos encontrar que la energía cinética ha disminuido y la energía potencial ha aumentado. Pero la suma de estos dos términos es exactamente igual a la suma de un momento anterior. Y justamente eso es la conservación de energía mecánica, ¿no? La suma de la energía cinética y potencial en un instante es exactamente igual a la suma de las energías cinética y potencial en un instante anterior o posterior. Entonces es similar, justamente es similar, ¿no? De manera individual, cada partícula puede cambiar, puede tener distintos momentos lineales, antes y después, pero su suma tiene que ser la misma antes y después de la interacción. Entonces vamos a escribir justamente esa idea. La conservación del momento lineal puede expresar de la siguiente manera. ¿Okay? Lo que estamos diciendo es que el momento lineal de la partícula A antes de la colisión más el momento de la partícula B también antes de la colisión, estos dos términos, al sumarlos, tiene que ser exactamente igual a la suma de los momentos posteriores o después de la colisión, es decir, de esta manera. Ahora tenemos el momento de la partícula B al finalizar o después. Y eso justamente es a lo que vamos a conocer como la conservación del momento lineal. Podemos igualar dos instantes en el tiempo y para este sistema de dos partículas, la suma de sus momentos pues tiene que ser exactamente iguales. Comentarios, preguntas con relación entonces a lo discutido aquí, desde un punto de vista bastante conceptual. Vamos a ver un ejemplo de esta parte. Pues ahorita no, profe. Ok, bueno, entonces, a ver, conservación del momento lineal. Entonces vamos a ver un ejemplo y con eso estaríamos cerrando la sesión de este día. Bueno, entonces, a ver, el ejemplo que vamos a ver es bastante simple. Déjenme ver dónde quedó. Ok, aquí está. A ver, entonces el ejemplo es el siguiente. Ok, aquí está el enunciado. Y voy a anotar también la figura que le acompaña. Ok, bien. Entonces, el problema trata de lo siguiente. Dice, calcule la velocidad de retroceso de un rifle de 5 kilogramos que dispara una bala de 20 gramos con una rapidez de 620 metros por segundo, según la figura mostrada ahí.
¿Ok? Entonces, en este caso, lo que nos dicen es, antes del disparo, tanto el rifle como la bala están en reposo. Y después del disparo, nos mencionan que tanto la bala como el rifle están en movimiento. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos determinar la velocidad de retroceso que va a experimentar el rifle? Entonces, antes de comenzar a realizar algún cálculo, ¿ok? Antes de realizar algún cálculo, debemos de hacer el siguiente comentario. El momento lineal, como lo mencionamos aquí, se conserva cuando no se aplican fuerzas externas, justamente lo que está aquí escrito. Cuando no hay fuerzas externas, entonces el momento lineal del sistema de partículas se va a conservar. Entonces, para empezar, en este problema, ¿qué objetos están formando nuestro sistema de partículas? ¿Cuántas y cuáles son los objetos que forman nuestro sistema de partículas en este problema? La bala Ok, y el rifle. y el rifle, exactamente. Son los únicos dos objetos que están formando parte de este sistema de partículas. Ok, entonces, eh, para resolver el problema, debemos identificar dos cosas. Ok, el primero es el sistema a analizar de partículas. A analizar es el formado por el rifle y la bala. ¿Ok? Entonces, eso es para empezar, sería lo primero que hay que notar. Segundo, durante el proceso de disparo de la bala, no se nos indica la presencia de fuerzas adicionales. Es decir, no hay fuerzas externas, actuando sobre el sistema rifle más bala. ¿Ok? Eso es estas dos cosas hay que tomarlas siempre presentes. Primero, identificar cuál es el sistema de partículas a analizar, por qué objetos está formado. En este caso, solamente son dos, el rifle y la bala. Y segundo, debemos identificar si hay o no fuerzas externas que pudieran estar presentes. Como en este caso no hay fuerzas externas, ¿qué podemos decir? ¿Qué implica eso? ¿Y por qué es importante señalarlo? Que habrá una conservación del momento lineal. Exactamente, exacto. Como no hay fuerzas externas, tenemos garantía de que el momento total del sistema, rifle más bala, se va a conservar, va a ser una constante. Concretamente, esta igualdad se va a cumplir. Pensemos que A es para el rifle y B para la bala, por lo tanto, el momento antes del disparo y el momento después del disparo van a ser exactamente iguales. ¿Ok? Entonces, por eso es importante identificar estos dos situaciones. ¿Ok? Entonces, por lo anterior,
por lo anterior, podemos o tenemos garantía de que el momento lineal total del sistema rifle más bala se conserva. ¿Ok? De esta manera tenemos la siguiente ecuación. La siguiente ecuación. Aquí, bueno, vale la pena mencionar lo siguiente. ¿Ok? A lo largo del eje X. Ok. El problema no nos lo indica explícitamente, pero podemos ver en la figura que el movimiento solamente va a realizarse a lo largo del eje X, es decir, de forma horizontal. ¿De acuerdo? Entonces, si el movimiento va a ser en la dirección a lo largo del eje X, nuestra ecuación que describirá la conservación del momento lineal, que es una cantidad vectorial, se puede escribir solamente la componente X de cada uno de esos 4 vectores. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque habrá problemas en los que el fenómeno, la colisión, por ejemplo, o lo que se esté analizando, ocurra en 2 ejes, X y Y. Por lo tanto, en ese caso, pues habrá que escribir las ecuaciones tanto en el eje X como en el eje Y, la conservación del momento lineal en ambos ejes. En este caso, solamente la dirección de movimientos en el eje X. Por lo tanto, solamente basta con trabajar una de las componentes. Bueno, vamos a escribirlo explícitamente. ¿A qué me refiero con esto? Entonces, de esta manera tenemos la siguiente ecuación. Aquí pongo entre paréntesis el movimiento se realiza a lo largo del eje X. Muy bien. Entonces, de forma general, debemos escribir nosotros lo siguiente. El momento del rifle al inicio más el momento lineal de la bala al inicio tiene que ser igual a la suma del momento, a la suma del momento del rifle al final o después del disparo y del momento final de la bala, ¿ok? O después del disparo. Pero eso es de forma vectorial, como pueden darse cuenta. Tenemos los vectores o las flechas ahí indicándoslo, ¿ok? Pero como comentamos, el movimiento se realiza a lo largo del eje X, esta ecuación se puede reescribir de la siguiente forma, de una forma más sencilla. Sencilla en el sentido de que vamos a tener que realizar menos cálculos. A ver, como vamos a trabajar solamente la componente X y las componentes de un vector son escalares, pues entonces ya no es necesario escribir el signo vectorial. Entonces la notación vectorial la podemos quitar. Y como vamos a trabajar en el eje X, tenemos que aquí hacer un poquito de espacio para indicar que digamos, vamos a tener que agregar un subíndice adicional. Entonces vean, este es el momento lineal del rifle inicial en el eje X, más el momento de la bala al inicio en el eje X. Y lo mismo sucede con los momentos finales, los momentos lineales al final o después del disparo. Ok, entonces aquí, como podemos ver, vamos a tener que estar escribiendo varias
Bueno, tenemos que ser muy cuidadosos en la anotación, ¿ok? Porque aquí tenemos que indicar a qué partícula nos estamos refiriendo. Al rifle, a la bala, a un tren 1, a un tren 2, todo va a depender del problema, ¿no? También con un subíndice I o F, estoy haciendo alusión a antes o después de la colisión, o en este caso antes y después del disparo, respectivamente. Y además indicar en qué dirección vamos a estar trabajando. Todo esto es en la dirección X. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es algo importante. Vamos a continuar con el análisis, ahora sí, de nuestro problema. Entonces, por todo lo anterior, como no hay fuerzas externas actuando, el momento lineal se conserva. Ahora, repasemos. ¿Qué datos tenemos al inicio? ¿Qué sabemos del movimiento al inicio, antes del disparo? Que estaba en reposo. Están ambos objetos en reposo. Por lo No, tanto, el momento inicial total de este es sistema de partículas, ¿cuánto vale? cero. Cero. Así es. Entonces aquí tenemos un cero y este también vale cero. Porque ambos objetos al inicio no se estaban moviendo. Entonces aquí tenemos un cero. Este cero tiene unidades. Las unidades del momento lineal, pues al ser masa por velocidad, ¿cuál deben de ser sus unidades? Kilogramos por segundos. No, perdón, masa por velocidad. Ajá. ¿Cuáles son sus Ah, unidades? kilogramos Entonces, por metro sobre exacto, segundo. kilogramo, así es, por metro sobre segundo. Estas son las unidades del momento lineal y pues uno puede verlo u obtenerlo directamente, ¿no? De la ecuación que, que define el momento lineal. Muy bien, entonces al inicio tenemos 0 kilogramos metro por segundo, un momento total 0. Y después del disparo, como nos lo indican aquí, tenemos ambos objetos moviéndose. Entonces, para la bala, pero para el rifle, pues podemos escribir la masa del rifle por la velocidad con la que va a salir la velocidad que va a adquirir después del disparo. Entonces aquí lo voy a manejar como una U del rifle y en el eje X. ¿Ok? Más algo similar. Será la masa de la bala por su velocidad al final o después del disparo. Bueno, aquí la bala, aquí me falta el subíndice que denota bala en el eje X. Entonces, como queremos conocer la velocidad de retroceso del rifle, es decir, tenemos que despejar de esta ecuación a esta variable. Entonces, despejando, ¿qué nos queda? ¿Qué podemos concluir? Que la velocidad de este famoso rifle va a ser igual a menos, ¿ok? Eso lo podemos ver del proceso algebraico. Este término entre la masa del rifle, ¿no? ¿No? Ahí está haciendo solamente el despeje de manera cuidadosa, llegamos a este resultado. A manera de ecuación, esa sería entonces, así se encontraría la velocidad del, del rifle y además, y al menos cualitativamente hablando, ¿qué dirección tiene esta velocidad? Negativa. Negativa, es decir, que el rifle se va a mover en la dirección opuesta a la dirección en la que se mueve la bala.
Entonces, tiene sentido esta palabra, ¿no? O este adjetivo de retroceso, velocidad de retroceso. Porque en efecto, cuando la bala es disparada, avanza aquí hacia la derecha, el rifle avanza, pero hacia la izquierda, en sentido opuesto. Muy bien, entonces con los datos que nos dan en el problema, lo pongo de una vez. A ver, aquí está. Tenemos que la bala tiene una masa de 20 gramos, se mueve con una rapidez de 620 metros por segundo, y el rifle, por su parte, tiene una masa de 5 kilogramos. Entonces, con estos datos, ¿cuánto resulta con lo que se mueve ese rifle? Entonces sería menos los 0.2 kilogramos multiplicando a 620 metros sobre segundo, y eso está dividido por la masa del rifle, que son 5 kilogramos. Me dio menos 24.8. Menos... Ok, a ver, sí. No, de hecho, me equivoqué porque me comí el cero. Me da menos 2.48. Ah, ok, creo que eso es más aceptable. Sí, es que me hizo falta un cero. Ok, entonces menos 2.48 metros por segundo. Ujú. Ahí está. Entonces, esa sería la velocidad con la que se estaría moviendo el rifle. Entonces, como pueden darse cuenta, pues no es una velocidad, o sea, esa velocidad, pues, dependiendo pensando esto en una situación ya real, alguien que practica algún deporte de, de tiro con rifle, este, estaría experimentando un retroceso, o sea, el rifle se estaría moviendo en sentido opuesto con una velocidad de 2.48 metros por segundo. Entonces, si ese rifle no se sostiene bien, pues podría estar generando un accidente sobre la persona que está utilizándolo. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es importante tenerlo en cuenta porque, bueno, aquellas personas que se dedican a deportes de ese estilo o incluso, este, pensemos en los agentes del orden, ¿no? Los policías que se dedican a estar, que en algún momento utilizan estas armas, pues tiene que aprender, ¿no? A tirar. No es solamente tomar y disparar, sino que tiene que uno estar consciente de que por conservación del momento lineal, aunque evidentemente uno no lo piensa de esa forma, este, va a haber un retroceso del arma. Muy bien. ¿Comentarios, preguntas entonces en relación a este resultado? ¿Podría enfocar un poquito más todo lo que hicimos hasta el final? ¿Así Acerca- está bien? Sí, gracias. Bien, entonces, ¿qué vamos a revisar la siguiente clase? Justamente la última clase antes de que inicien las famosísimas vacaciones. Y de hecho sería nuestra última sesión del año. Este, bueno, vamos a conversar sobre esos fenómenos que de alguna manera he venido mencionando desde el inicio, al menos de esta sesión, ¿ok? Que era justamente esta parte, ¿no? Las colisiones. Entonces, para dejar bien digamos, la línea de trabajo a partir de la siguiente semana que vamos a realizar, consideremos, solamente mencionaré lo siguiente.
En un proceso de colisión, es decir, procesos en los cuales dos partículas interactúan por un lapso de tiempo muy corto. Ya, pensemos en el ejemplo que les mencionaba, ¿no? De un juego de béisbol donde la pelota se golpea, pues la interacción entre el bat y la pelota es muy breve, ¿no? Por ejemplo, cuando se patea una pelota, lo mismo, ¿no? La interacción entre el pie del jugador y el balón también es muy breve. O algún otro tipo de fenómeno que podamos concebir como una colisión, como un choque de partículas, pues suceden en instantes breves de tiempo, pero las fuerzas involucradas, pues esas sí pueden ser, pueden tener unas magnitudes muy grandes. Justamente por esa razón algunos objetos se deforman o terminan unidos. ¿Ok? Entonces, en una colisión, vamos colisiones aquí. Vamos a identificar tres tipos de colisiones. Entonces, la primera tipo de colisión o choque, ¿ok? No sé, será la colisión perfectamente elástica. Entonces, una colisión perfectamente inelástica, en este tipo de interacción, tipo de fenómeno, las partículas terminan unidas, ¿ok? Unidas y se mueven con una velocidad común. ¿Ok? Es lo que vamos a entender por una colisión perfectamente inelástica. Durante la colisión, aquí algo importante, durante la colisión, el momento lineal total se conserva. El momento lineal total de las partículas, de los objetos que chocan, se va a conservar. Las partículas se conservan. ¿Ok? El siguiente tipo de colisión es la inelástica. Inelástica. En este tipo de colisión, lo que pasa es que los objetos sí experimentan cambios en sus momentos individuales, pero no terminan pegados, no terminan adheridos. Es la diferencia respecto a la anterior. Entonces, en este tipo de choque, las partículas no terminan unidas, pero sufren cambios en su energía cinética. ¿Ok? Eso es algo importante que también sucede aquí arriba. De hecho, lo voy a poner. La energía cinética cambia. Energía cinética total cambia. También es correcto decir que durante la colisión el momento lineal total de las partículas también se va a conservar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que distingue una de otras? Aquí lo voy a señalar. Esto es lo que hace, debemos de ver como la diferencia, ¿no? Aquí déjenme con otra, con ese color es marcada, hay contraste. ¿Ok?
¿Ok? Las partículas terminan unidas y se mueven con velocidad común. En el caso de una inelastica, la diferencia está en que las partículas no terminan unidas. Es la diferencia más importante. Y en el punto, en la situación, bueno, existe una tercera colisión o choque que se conoce como la colisión elástica. ¿Okay? En este tipo de choque, la energía mecánica, perdón, cinética, se conserva. Al igual que el momento lineal total de las partículas. ¿Ok? Entonces, lo que caracterizará a una colisión elástica es que no solamente el momento lineal se va a conservar, sino también la energía cinética. ¿Ok? Y mucho cuidado aquí. No es la energía mecánica, es la energía cinética la que se conserva. ¿Ok? Entonces, estos van a ser los tres tipos de colisiones que van a ocurrir y que vamos a estar analizando a partir de la siguiente semana o en el único día que tengamos sesión. Y después lo retomaremos después de vacaciones, ¿no? Ok, profe. ¿Ok? ¿No le da Entonces, tiempo de contestar unas dudas de la tarea? sí. Ok, bueno, nada más estaría cerrando yo con esta parte, indicándoles que para el martes que tenemos sesión, estamos viendo algunos ejercicios de esto y va a ser muy importante en el caso de la energía cinética, perdón, en el caso de la colisión elástica, recordar que la energía cinética del sistema de partículas es lo que se conserva. ¿Ok? Entonces, bueno, si no existe algún comentario o pregunta con relación a esto último que comenté o que haya quedado del ejercicio pasado, entonces la sesión tal cual estaríamos terminándola en este punto.